El momento más difícil, enfrentarme a mi papá para decirle que quería ser comediante, no fue fácil. Y hacíamos cosas como, bueno, lo que fue. Y el profe, ¿qué le pasa a Sánchez? No, nada, y uno miraba para arriba. No busque ayuda divina, mijo, eso es acá abajo, acá abajo. Y cuando la tenga así bien cerca que ella esté, así como torciendo el ojo que ya va a hacer con la pata así, ya, usted le dice, ¿te está saliendo bigote? ¡La mató! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Soy Carlos Enrique Sánchez, Carlos el Mono Sánchez, nacido en Cali hace 55 años, dedicado hace 33 años a una labor muy bonita que es hacer reír, difícil, complicada, no muy grata para muchos, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero me encanta lo que hago, disfruto lo que hago y es una profesión que vale mucho la pena porque te lleva a conocer personas, personajes, ciudades, entidades y muchos espacios en los que la gente necesita divertirse. Bueno, yo empecé contando chistes prácticamente desde el colegio. Inicialmente tenía una gran inquietud por el tema del teatro con compañeros del colegio. En quinto de primaria hicimos una parodia de una serie de televisión que se llamaba Raíces y yo era el único esclavo blanco que salía en escena, pero me llamaban Nepomuceno. Por allá en décimo llegó a mis manos un disco en pasta de Lelutier, uno de los grupos o colectivos de comedia más importantes que ha dado el mundo entero, de Argentina para el mundo, y empezó ese interés por el tema del humor. Mi padre me llevó alguna vez al Radiocentro Todelar y escuchaba en radio los Chaparrines, los Tolimenses, a Eber Castro, a Montecristo en especial, y empezó a gustarme este tema de hacer reír. Otro niño le dice al papá, papi, te digo una mentira bien grande. Dígala, papá. A los 18 años empecé a trabajar, cuando me retiro ya del colegio, empiezo a trabajar y a estudiar de noche, pero a los 22 años de los 55 que tengo tomé la decisión ya de dedicarme de lleno al humor, dejar de ser el humor con tragos y el humor de rumba para convertirlo en una historia de vida, en un espacio laboral, en algo que generaba ingresos y que genera ingresos. Y le cogí muchísimo cariño a esta arte de tratar de hacer reír a la gente. El momento más difícil, enfrentarme a mi papá para decirle que quería ser comediante, no fue fácil. Yo soy pues ya les dije mi edad, hace 33, 35, 40 años, los padres de familia de nuestra generación esperaban médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, pero no había esa inclinación hacia el arte, hacia el teatro, hacia la comedia, y mucho menos sin haberlo estudiado, siendo empírico. Yo estaba estudiando mercadotecnia, pero me gustó, me pareció muy chévere, y tener la voluntad algún día de decírselo a mi padre. Ya mi madre me apoyaba y lo sabía, y después de muchos años logré que mi padre me viera no solamente como un payaso, como me dijo alguna vez, y no me incomoda cuando la gente me dice payaso o me escribe payaso en redes sociales, me parece un halago, no me molesta. Ser arlequín, ser bufón, ser payaso, ser comediante, ser humorista, ser cuentachistes, es una profesión muy bacana. Y tal vez ese fue el momento más difícil, pero también el momento más chévere y más bonito cuando tu propio padre te ve triunfar y se llena su ego cuando le hablan de la labor que hace su hijo como comediante, y él le cuenta a la gente de mí. Yo nunca esperé que con la profesión uno llegase a tener tanto reconocimiento, o sea, no es que dudara de lo que hacía, pero era muy difícil en la época de nosotros
digo de nosotros porque involucro a la cantidad de humoristas de nuestro país, de mi generación, porque las puertas de los teatros no estaban abiertas, por ejemplo. El cuentachiste estaba en la final de una rumba, en medio de una borrachera. Estábamos o sea, estaban los mariachis, los grupos de vallenato, el cuentachistes, ¿ya? Entonces éramos los de las fiestas. Lograr el primer reconocimiento que fue llegar a los teatros y que esa máscara que se ríe y llora nos la permitieran llevar. Abrir las puertas en los teatros fue algo magnífico, es el primer reconocimiento. El segundo reconocimiento, la gente cuando ya te empieza a ver, cuando ya empieza a hablar de tu trabajo, cuando en la calle empiezan a hablar un poquitico de ese que está ahí. Y luego ya empiezan los reconocimientos tanto locales, departamentales, nacionales, internacionales, y eso llena muchísimo. Todos los reconocimientos que he recibido para mí son importantes, muchísimo, desde un reconocimiento del Consejo de Cali, de la Asamblea, de la Alcaldía en su momento, de la Gobernación en su momento, de reconocimientos internacionales, triunfos en Viña, en Sábado Gigante con Don Francisco, en Excelencia Latina en Miami. Cada reconocimiento es importante. 15. ¡Ay, se lo llevó! ¡Se llevó el automóvil! $5.000 y el automóvil. Gracias. $5.000 y el automóvil. Se lo dedico a mi pequeño hijo que está en Colombia, Juan David. Los números son de él, nació el 18 de febrero, por eso este 18, la fecha de 15 es muy especial. Muchas gracias, don Francisco. Ser papá, para muchos puede que esto suene chocante, pero es un buen chiste, el mejor de los chistes. Ya mi hijo es una persona mayor de edad, tiene 22 años, está fuera del país. Tal vez no sea la relación padre-hijo excelente que todos quisiéramos tener, porque yo tuve una relación con mi padre hasta el último de sus días excelente, a pesar de su pensamiento con respecto a lo que yo iba a hacer. Pero mientras estuvo cerca, lo disfruté al máximo, y es algo que vale la pena y es lo mejor que te puede pasar en la vida. De mi papá, que todo lo decía con dichos, él no te hablaba de manera extensa absolutamente nada. Cuando tú le preguntabas algo, él te lo contestaba con un dicho, era muy dicharachero. Cuando me dio a entender que ya era hora de alzar el vuelo, me dijo: la vaca cría rabo para espantarse las moscas. Con eso entendí. Y cuando muere mi madre, que mis hermanas y yo quisimos hablar con él a ver si se quería ir a vivir con cualquiera de nosotros, y nos contestó: cada pájaro tiene su nido y cada perro tiene su rodete. Esa profesora que entraba y decía: Sánchez, cuéntenos el chiste a todos. Hágase aquí adelante, háganos reír a todos, por favor. Venga, demuestre sus aptitudes. Esa que nos decía: venga, mijo, no le haga perder la platica a su papá y a su mamá. Yo nunca concursé en Sábado Felices, no lo hice, porque le tenía de pronto cierto, no sé, ver uno en esa época que el público, había una delegación y llevaban a alguien, porque sacaban a alguien del público a contar un chiste, y obviamente la delegación lo iba a apoyar y a aplaudir. Entonces yo decía: no, el día que yo vaya a Sábado Felices es porque me he ganado la oportunidad, porque ya vieron mi trabajo y porque me van a invitar. Y lo logramos, así fue. Es más, yo hice la tarea al revés, como la hacen la mayoría de los comediantes de nuestro país. La mayoría de los comediantes humoristas han concursado, han llegado a Sábado Felices, han entrado a Sábado Felices como parte del elenco y luego han llegado a un festival del humor. Yo primero llegué al Festival del Humor, luego fui invitado a Sábado Felices y luego a ser parte de la familia del elenco de Sábado Felices
en el 2011, pero yo llego al Festival del Humor en 2010. Si ustedes miran la cifra, estamos en 2021. Hace 10 años apenas llegamos a 11 años, llegamos a Caracol Televisión, y hace apenas 10 años estamos en Sábado Felices en una carrera de 33 años. Entonces, mi consejo, aprovechando ese espacio, es al tiempo hay que darle su espacio, tomarlo con paciencia, que todo llega. No hay que forzar las cosas, todo llega. Dios tiene un momento para cada uno, para cada cosa y para cada instante. Aquí yo creo que la mayoría de las entrevistas que me hacen siempre se sorprende la gente porque ven la parte seria, la parte humana del humorista. Yo soy psicorrígido. Una persona psicorrígida es aquella que todo está en orden. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en un escenario haciendo humor, si no tienes un orden, si todo en el escenario es un desorden, no vas a involucrar al público con tu cuento. Ya no vas a lograr que la gente se meta en tu historia. Entonces, eso nace en la casa. Entonces, yo en mi casa, como persona, como Carlos Sánchez, soy psicorrígido, soy una persona que se exige mucho a sí mismo, a los demás. Los espacios que me rodean me gusta tenerlos, así sean repetitivos, pero claros para mí. Entonces, eso es algo que de pronto la gente no sabe, o dicen casa de herrero, cuchillo de palo, sí, y mal geniado a morir. Soy muy exigente, soy muy explosivo en mi entorno, como les digo, trato de ser muy exigente conmigo mismo, y cuando las cosas fallan, pues bueno, hay que volverlas a hacer y chocarse contra las paredes, o hasta que en vez de chocarte contra una pared encuentras una puerta, la abres y entras. ¿Ya? Entonces eso hace que una persona como yo sea de pronto así, que genera una explosión, un mal genio, pero luego en la parte profesional hay un relax y hay un espacio en el que la gente no tiene la culpa del genio de uno. Entonces se ríen, lo disfrutan, y por ejemplo don Enrique Colavisa siempre me decía, cuando uno logra que la gente imagine lo que uno está contando, ahí hay conexión. Para poder lograr esa conexión hay que ser muy exigente con uno, hay que ser muy de choque, y hay que tener un genio bastante bueno para hacerlo.